una vida. Iván estudió filosofía en la Universidad Católica, pero es doctor en economía, en UCLA. Y trabajamos juntos en el Diario de la Prensa. Él me enseñó mis primeras nociones de economía, tengo que conocerlo abiertamente. Es un queridísimo amigo. Nos llamamos de compadre, aunque no lo somos, pero en realidad madre es mi mujer, ¿no? Y me une con Iván una amistad inmensa, además una convicción común en la defensa de los principios de la libertad. Iván es miembro de la Sociedad Monpelierán, profesor universitario, distinguido, populista, ensayista, un gran profesional. Nos dejo en el uso de la palabra a Iván. Gracias, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa dice que les voy a hablar del modelo económico peruano, pero en realidad voy a hablar de algo, creo, un poco más amplio, más importante para las batallas ideológicas que tendrán que dar ustedes. Me encuentro realmente en un aprieto porque me han pedido que hable 35 minutos. Yo a duras penas puedo hablar 15 sobre un mismo tema, pero veremos, trataremos de cumplir con el encargo. Y quiero hablar sobre el crecimiento, particularmente sobre este episodio reciente, episodio que ha durado 25 o 30 años de crecimiento económico acelerado alrededor del mundo, hasta hace muy poco. Quiero hablar también del movimiento anticrecimiento que ha surgido en los últimos 10 o 15 años y de lo que algunos conciben como el nuevo crecimiento, una suerte de posición intermedia entre las otras dos. ¿Cómo avanza esto? ¿No? Más abajo, no veo nada. Lo voy bajando. Ya. Muy bien. El liberalismo es una filosofía de la libertad y de la prosperidad, por una simple razón. La gente siempre y en todo lugar quiere mejorar sus condiciones de vida, y si la dejas en libertad va a hacer todo lo que esté a su alcance por mejorar su condición. Va a tratar, va a equivocarse seguramente, pero va a buscar la manera de tener un mejor nivel de vida y un mejor futuro. No por gusto Adam Smith tituló su obra La riqueza de las naciones. Adam Smith buscaba desentrañar cuáles eran las políticas económicas, políticas en general, que llevaban a la prosperidad, los distintos sistemas de gobierno, como él los llama. Y encontró, luego de una investigación que en realidad es fantástica, comprensiva, con numerosos ejemplos históricos, la verdad uno se queda asombrado del conocimiento que tenía de las cosas que ocurrían alrededor del mundo, incluyendo el Perú. Y encuentra Adam Smith que la mejor política de todas era lo que él llama el sistema de libertad natural. En una palabra, la economía de mercado. El sistema de libertad natural dio lugar a un crecimiento económico sustancial y sostenido, primero en la Europa occidental, más o menos comenzando en 1800. Recuerden el gráfico que mostró Ian Vázquez en su presentación, como la curva del crecimiento del nivel de vida prácticamente plana durante cientos o miles de años, y alrededor de 1800
salta hacia arriba. Y estamos hablando más o menos 30 años después de la riqueza de las naciones. Claro, Adam Smith ya veía el sistema de libertad natural operando en algunos lugares y por eso dice, esto funciona mejor que esto otro, el mercantilismo, por ejemplo. Por muchos años es un sistema que está prácticamente contenido en Europa Occidental. Migra, por supuesto, a Estados Unidos, migra a Australia como colonia británica, pero en el resto del mundo, recién a partir de 1960, más o menos, se instala en el sudeste asiático. Hay toda una discusión acerca de si el sudeste asiático, si los tigres asiáticos dan el salto porque instalan la economía de mercado o porque crean un sistema donde los gobiernos escogen a estas empresas, consorcios, conglomerados, ¿no? Los chaebol en Corea, los Eiretsu en Japón. Pero de lo que yo conozco, los estudios más detallados sobre el tema dicen que lo que prevaleció fue las reformas, es decir, lo que más impacto ha tenido ha sido las reformas que llevaron al sudeste asiático hacia un sistema de libertad natural. Es cierto que han existido estos conglomerados que han tenido una serie de ventajas y privilegios, pero detrás de eso, debajo de la superficie, había una liberalización del mercado del crédito y de otros mercados que permitió un crecimiento generalizado. A América Latina, esta ola, este sistema de libertad natural, que tuvo una presencia en países como Argentina en algún momento, y Argentina llegó a ser, hace 100 años, uno de los países más ricos del mundo, pero después se perdió. Y en la mayor parte de América Latina ni siquiera tuvo esa presencia fugaz. Recién en los últimos 30 años, y no está ahí en pantalla, pero Alfredo Gersi me hacía notar también en el receso que en los últimos 30 años también los países de la Europa Oriental tuvieron unos procesos de liberalización importantes, mezclados con mercantilismo en Rusia particularmente, pero Polonia se ha convertido en uno de los países de mayor crecimiento, de más rápido crecimiento en el mundo y está hoy entre los países más ricos. A nivel político no es tan liberal, pero su economía sí ha crecido notablemente y otros también, la República Checa. Bueno, ¿cómo llegamos a este momento, a estos últimos 30 años? Todo comienza, a mi modo de ver, con el éxito de las políticas de Thatcher y Reagan en el Reino Unido y Estados Unidos. Ambos llegan, liberalizan la economía, levantan controles de cambio en Inglaterra, se privatizan empresas públicas, en Estados Unidos se desregula muchas actividades. Ya con Carter había comenzado, pero con Reagan esto alcanza su plenitud. Y el éxito de estas políticas significa el fin del keynesianismo que había dominado el pensamiento económico y la política práctica, la política económica, durante 50 años. La idea de que las economías se movían por iniciativa del Estado, el gasto público era lo que realmente despertaba los espíritus animales dormidos de los empresarios de las economías. El keynesianismo llevó, por esta idea de que el Estado tenía que ser el motor de la economía, llevó
a lo que parecía una contradicción: la coexistencia de la recesión y la inflación. Se pensaba que los países podían tener crecimiento con inflación, y si no querían tener inflación, tenían que tener recesión. Eso durante un tiempo parecía ser cierto, hasta que el sistema realmente colapsó y en los años 60 y 70 el mundo vivió un episodio de inflación con recesión, inflación con estancamiento o estancamiento con inflación, que se resumía en el término estanflación. El fin del keynesianismo comenzó con una batalla intelectual protagonizada principalmente por Milton Friedman, que demostró científicamente, ¿no? Friedman era un partidario de las ideas de la libertad, miembro de la sociedad, miembro fundador de la sociedad Mont Pelerin, pero sobre todo era un científico honesto, serio, y demostró, junto con otros, que el keynesianismo no tenía ningún fundamento científico, no tenía ningún fundamento empírico, y predijo que se iba a venir abajo, como se vino abajo. Esa corriente, cuenta un biógrafo de Reagan, que cuando él candidateaba para ser gobernador de California, lo encuentra en la antesala de un set de televisión para una entrevista, y Reagan, sentado en un sillón, tenía un libro, estaba leyendo algo, y muy educadamente lo pone al costado, y esta persona llega a ver que lo que estaba leyendo Reagan en ese momento era un libro de Friedman, Capitalismo y Libertad. Entonces, esta corriente intelectual llega a la política y al gobierno de Estados Unidos y Inglaterra con Thatcher y Reagan. El fin del keynesianismo, también la misma corriente ideológica y científica, trae la idea de la independencia de los bancos centrales. El Banco Central de Inglaterra era, hasta los años 70, una dependencia del Departamento del Tesoro, o sea, del Ministerio de Economía, y se independiza. Es un movimiento que gana adeptos y se instala en muchos países, incluyendo el Perú. Entonces el mundo entró en un periodo de una estabilidad macroeconómica que no se veía en mucho tiempo. Cuando hablamos de estabilidad, en realidad el término es ambiguo, porque no es una estabilidad, es un crecimiento estable, en el sentido de permanente, continuo, ¿no? Y ahí comienza la prosperidad. El éxito de las políticas de Thatcher y Reagan contribuye, por un lado, en el frente político, a la caída del muro de Berlín, y por otro lado, en el frente económico, al llamado Consenso de Washington. ¿Qué es el Consenso de Washington? Es un término tan vilipendiado, y no me gusta a mí ser quisquilloso si es puro, ortodoxo, no, es en lo esencial, es un conjunto de ideas que están cerca de la economía de mercado, de ese sistema de libertad natural, y que en la práctica han servido para generar una gran prosperidad. El Consenso de Washington trajo el sistema de libertad natural a América Latina, consistente en que la disciplina fiscal y monetaria, herencia de los éxitos de Thatcher y Reagan, la apertura comercial al comercio internacional, bajos aranceles, pocas restricciones al intercambio de mercaderías entre países, la desregulación de la actividad económica y la privatización. América Latina estaba llena de empresas públicas. La mayoría de países, desde la época de Perón en Argentina, se llenaron de empresas públicas,
nosotros a partir de los años 70, con Velasco, donde todo se estatizaba y todas las empresas cambiaban de nombre y llevaban Perú como apellido. El consenso de Washington, parte de la caricatura, no era un conjunto de políticas impuestas por el gobierno norteamericano, o sea, por Washington en el sentido de la capital norteamericana. Era más bien un destilado de la evidencia empírica recogida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son dos instituciones con sede también en Washington. Estas dos instituciones se dedican desde hace mucho tiempo a rescatar países en problemas de balanza de pago, países en problemas fiscales, y la ayuda que daban era una ayuda condicionada a que se tomaran ciertas medidas para que los problemas no se perpetuaran. Yo te ayudo si tú te ayudas a ti mismo a cerrar tu déficit fiscal, por ejemplo. Entonces, de esa experiencia de muchos años, se destiló un conjunto de políticas, una lista de 20 o 22 políticas que habían funcionado en la práctica. Una lista compilada por un economista llamado John Williamson en el año 1989, que es el año de la caída del muro de Berlín. Y eso generó, como me gusta decir, una prosperidad sin precedentes. En el Perú particularmente, la trayectoria del crecimiento económico cambia radicalmente alrededor del año 1992. Con Ian Vázquez hemos documentado la mejora que este crecimiento acelerado trajo en todo tipo de indicadores para la gran mayoría de la población del Perú. Mejora en los ingresos, mejora en la educación, mejora en la salud, en la vivienda, en los servicios. Una respuesta que escuchamos es siempre sí que el crecimiento económico no ha llegado a todos, que no ha llegado a Puno, que no ha llegado a Pucho, y eso es falso. Uno mira los datos, el tipo de estadística que quiera, donde mire, levantas la alfombra y ves las señales de una prosperidad extendida. Lo que no quiere decir que el Perú se haya convertido en Suiza, pero ha dejado de ser el país paupérrimo que era hace más de 30 años. Yo recuerdo, lástima que no busqué la foto antes, pero en el 2023, principio del 2023, cuando hubo todas las marchas y las protestas después del frustrado golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, bueno, vi un día en Twitter una foto de una protesta en la plaza de Andahuaylas. Y la foto era muy llamativa porque efectivamente había gente protestando. Pero si uno se fijaba, toda la gente estaba bien vestida. No era la imagen de la gente en las provincias con los pantalones rotos, con ojotas. Era gente con buenas casacas, con buenos pantalones, con buenos zapatos, bien abrigados para la altura. Ese es el cambio que ha habido en el Perú. Ahora les voy a mostrar algunas gráficas, algunas de las estadísticas que compilamos con Ian, para que se den cuenta de cómo hubo una mejora en todos estos indicadores. Pero antes de pasar a eso, quería decir que muchas de las reformas más importantes que se hicieron en el Perú, país del consenso de Washington, preceden al autogolpe de Fujimori y preceden a la Constitución de 1993. No son reformas que se hicieron en dictadura, ni mucho menos. Muchas se hicieron
porque el país estaba en una crisis profundísima y había que hacer algo, había la disposición a hacer y a aceptar que esos cambios eran necesarios. La independencia del Banco Central se puso en la ley orgánica del Banco Central antes de que se incorporara a la nueva Constitución. El sistema privado de pensiones, que está hoy en día tan en boga, tan discutido, fue creado, y yo creo que fue una buena reforma, y que debería defenderse. Fue creado antes del autogolpe. Fue una ley del Congreso elegido en 1990 que creó el sistema privado de pensiones. Antes del autogolpe, antes de la Constitución del 93. Ahora fíjense ustedes, esta gráfica que es abstracta, ¿no? Crecimiento del país. Bueno, ¿a quién habrá beneficiado eso? Veamos. En la esquina superior izquierda, cada una de estas barras representa un departamento del Perú. Lima está más o menos a la mitad, no sé si llega al centro del gráfico. La mitad de los departamentos del Perú creció más rápido que Lima. O sea, esta prosperidad se extendió a la mitad del territorio peruano. Hay otro grupo que crece casi tanto como Lima. O sea, podemos decir que 2/3 partes de los departamentos del Perú crecieron por lo menos tan rápido como Lima. O sea, no fue un crecimiento económico que benefició solamente a los limeños, a las élites. Fue masivo. Hay excepciones, por supuesto, pero mayoría manda. Fíjense al lado derecho cómo los índices de pobreza se fueron reduciendo. Otra vez, no solamente en Lima, no solamente en las ciudades. Esa línea amarilla es el total del país. Pero la línea morada o marrón que está más arriba es la pobreza rural. Y ahí es donde observamos la caída más pronunciada. El 70% de la población rural en este país era pobre en el año 2009. En el 2021, inclusive después de una pequeña subida debido a la pandemia, era el 40%. Prácticamente la mitad de la población pobre había dejado de ser pobre. Y la población urbana. Otros indicadores, el crédito comercial se expandió muchísimo. O sea, no eran las grandes empresas las únicas beneficiadas con el sistema de libertad natural. También muchas pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho del país estaban recibiendo un crédito que nunca habían tenido. ¿Cómo vive la gente? ¿En qué condiciones? En la esquina inferior derecha, esto es solamente entre hogares clasificados como pobres en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Fíjense ustedes la línea roja. Más del 20% de los hogares pobres del Perú vivían en casas con techos de esteras, de plásticos similares. Y la mitad con techos de calamina o similares. Poco a poco, esos techos de esteras se van convirtiendo en techos de calamina. La línea roja baja, la línea amarilla sube. Pero más recientemente comienza a aparecer por detrás esa línea azul, que son techos de concreto. Y en los últimos años, fíjense, la línea amarilla se hunde y la azul levanta. La mejora en los ingresos hace que la gente, esta es la propia gente haciendo con sus ingresos lo que mejora sus condiciones, lo que cree que satisface más sus necesidades, usa sus ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Hay otras similares que yo les podría
mostrar las paredes, los pisos, y igualmente notorio cómo mejora la calidad de los materiales. Y repito, esto es solamente enfocado en los hogares más pobres del Perú. En la salud, la mortalidad infantil se reduce drásticamente. Aquí estamos viendo, en la esquina superior izquierda, las tasas de mortalidad infantil en 5 de los departamentos más pobres del Perú: Puno, Loreto, Ayacucho, Pasco, Amazonas. Fíjense, Puno, por ejemplo, entre el 2007 y el 2017 pasa de 44 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos a 18, menos de la mitad. Loreto, menos de la mitad. Ayacucho, la mitad. Pasco, casi la mitad. Amazonas, casi la mitad. Y no es sorpresa, porque los servicios del cuidado de la salud están mejorando en todo el país. Tenemos arriba a la derecha las camas de hospital por departamento, las barras azules, como era en 1996, las barras anaranjadas, como era en el 2020, un cuarto de siglo después. Subió en todas partes. Y abajo tenemos la proporción de médicos por cada 100.000 habitantes y la de enfermeros por cada 100.000 habitantes. También una subida uniforme a lo largo y a lo ancho del Perú. Esa es la prosperidad, ese es el crecimiento económico. Por último, fíjense la línea azul, producción de energía eléctrica, que se privatizó a principios de los años 90, durante los años 90. Se privatizó la generación y parte de la distribución de energía eléctrica en el país. Lo que no se privatizó fue el servicio de agua potable, y esa es la línea roja. ¿Ven la diferencia? ¿Qué se hizo con toda esa energía que se producía? Vean abajo. El número de clientes residenciales. ¿Cuántas casas en este país están conectadas a la red de energía eléctrica? Y en 25 años pasamos de 2 millones a más de 7 millones. Más del triple, casi el cuádruple. Lo mismo con el gas. Esa línea marrón de abajo es el porcentaje de hogares que cocinaba con leña. Y el humo de la leña, como ustedes saben, genera enfermedades respiratorias. Durante 20 o 30 años, la izquierda había bloqueado la explotación del gas natural que se había descubierto alrededor de 1980 o un poco antes. La había bloqueado de todas las formas posibles. El nacionalismo de los recursos naturales. En el momento en que se decidió explotar el yacimiento de Camisea que se había descubierto, fíjense cómo la gente deja de cocinar con leña y comienza en cada vez mayor proporción a cocinar con gas natural y otros combustibles limpios. Ese es el progreso, eso es lo que trae el crecimiento económico. Pero bueno, la izquierda, que había quedado descolocada con el triunfo, con el éxito de Thatcher y Reagan, con la caída del muro de Berlín y con el consenso de Washington, en lugar de aprender la lección, se quedó hibernando, esperando el momento de la revancha. Y tuvo dos oportunidades. La primera fue la crisis financiera internacional del 2007 al 2009 y la segunda, la pandemia. Ahí comenzaron dos movimientos. Uno en realidad es un movimiento porque continúa hasta ahora, el movimiento anti-crecimiento, degrowth, del que voy a hablar más adelante, y apareció otra cosa que yo diría fue más bien efímera, algo llamado
el Consenso Latinoamericano 2020. Obvio que estaba tratando de responder al Consenso de Washington. Este Consenso Latinoamericano fue un pronunciamiento publicado por la Universidad de Salamanca, como para recordar el dicho, lo que natura non da, Salamanca non presta. Y bueno, era un pronunciamiento de profesores universitarios de distintos países. Esto ocurrió después de la pandemia, que proponían una nueva visión para superar el supuesto legado del Consenso de Washington. ¿Cuál era el supuesto legado? Una pérdida de competitividad de nuestros países, la desindustrialización prematura, problemas recurrentes de la balanza de pagos, todo lo contrario a lo que muestra la evidencia. Puedo dar fe del caso peruano, al menos. Si comparamos los 25 años previos al Consenso de Washington con los 25 años posteriores, lo que vemos es una aceleración del crecimiento económico en general, que pasa de una tasa de 1.9% al año a 4.5%, más del doble. Ninguna pérdida de competitividad, sobre todo en una época de economías abiertas, donde llegaban productos de afuera. Para crecer había que producir más y mejor. La evidencia muestra también que no hubo ninguna desindustrialización prematura. Todo lo contrario, la industria manufacturera en el Perú crecía 1.8% al año en los 25 años previos al Consenso de Washington y después de 3.4% al año, casi el doble. Siempre se quejaron los empresarios mercantilistas acostumbrados a estar protegidos por altos aranceles, que si se bajaban los aranceles, la industria nacional iba a quebrar. Ya la experiencia del sudeste asiático había mostrado que esos países podían ser competitivos en la llamada industria ligera, que no requería gran elaboración. Y así es como empezaron a competir en el mercado internacional y así es como comenzaron a crecer las exportaciones de los tigres asiáticos. Lo mismo pasó en el Perú. Ninguna desindustrialización. Se bajaron los aranceles y la industria creció y las exportaciones manufactureras comenzaron a crecer. ¿Problemas de balanza de pagos? Al menos no más de los que habían antes. Los déficits en cuenta corriente, que promediaban más de 4% del Producto Bruto Interno, se redujeron a un promedio de 3%. Y no hubo grandes crisis que antes eran recurrentes. El Consenso Latinoamericano, quizás porque trataba de ir en contra de toda la evidencia disponible, no duró mucho, no se volvió a escuchar de él. Pero de lo que sí se sigue escuchando es del movimiento anticrecimiento. Greta Thunberg, esta activista sueca, pronunció un famoso discurso en la ONU en 2019 con varias frases que han quedado registradas, ¿no? Y de hadas sobre el crecimiento, fairy tales of eternal economic growth. Han destruido mis sueños, cómo se atreve, ¿no? Todas estas frases. Pero ella no fue la creadora del movimiento anticrecimiento. En realidad es un movimiento que tiene raíces muy antiguas, pero que recién en los últimos 15 años toma su forma actual. Su tesis fundamental es que no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito. Y con ese juego de palabras creen haberlo resuelto todo.
Para este movimiento, el crecimiento económico tiene costos enormes que solo pueden reducirse con el decrecimiento. Por eso se llama degrowth. ¿Cuáles son esos costos? El daño ambiental, la desigualdad de ingresos que el crecimiento económico supuestamente genera, el descalabro de las comunidades y la desestabilización tecnológica, una tecnología que desestabiliza los mercados laborales, desestabiliza los sistemas políticos. Nada de esto está claramente formulado por los abanderados de este movimiento. Conciben más bien su movimiento como un espacio de diálogo. Esta frase que le gusta a la izquierda, espacios de diálogo, son estas cosas difusas donde se habla sin claridad, sin precisión, sin evidencia. Este espacio de diálogo se inauguró en una conferencia en París en el año 2008, en plena crisis financiera internacional. Y como decía, no tiene un concepto claro de lo que es el decrecimiento y de lo que quieren lograr, y no tiene evidencia cuantitativa de los costos del crecimiento. Esto es muy llamativo porque los beneficios del crecimiento están ampliamente documentados. Cómo el mundo comenzó a crecer aceleradamente hace 200 años, cómo han mejorado los estándares de vida alrededor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre los costos del crecimiento no hay la misma cantidad de evidencia. Hay retórica, la destrucción del medio ambiente, ¿no? Los 100 años que toma el dióxido de carbono alojado en el ambiente en disiparse, pero no hay datos duros acerca de los costos que eso impone. Björn Lomborg, no sé si es economista, cuál es su especialidad, sueco, se dedica mucho a demostrar cómo estos daños ambientales son en buena medida una falacia, una fantasía, y que un manejo cuidadoso de los datos, mirando en una perspectiva más amplia, muestra que no hay tal destrucción y en muchos aspectos hay una mejora notable. Por ejemplo, la extensión de los bosques en Europa occidental ha estado creciendo en los últimos años. Hablemos de los costos del decrecimiento, de los que este movimiento no habla. Decrecimiento significa dejar de crecer, más que dejar de crecer, contraerse, reducirse, producir menos de algo, o quizás de todo. Y si nos embarcamos en esa nave, entonces tenemos que responder a las preguntas: ¿a quién le ordenamos dejar de producir qué? ¿Qué necesidades o deseos vamos a dejar de satisfacer cuando entremos en una fase de decrecimiento? ¿A quién le vamos a recortar sus ingresos? Los que estudian economía saben, hay una identidad entre el valor de la producción y el valor de los ingresos. Cada dólar que se produce se desagrega en un dólar de ingresos para distintas personas. Esto está claramente en los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Entonces, si queremos dejar de producir, estamos queriendo a la vez que algunas personas tengan menos ingresos. ¿A quién vamos a dejar deliberadamente sin empleo? No estamos hablando de un desempleo que se produce por fluctuaciones del mercado, de las preferencias del consumidor, sino por una decisión política deliberada de dejar de producir A, B o C. Eso implica que las personas, ciertas personas que trabajan en A, B o C,
van a tener que dejar esa actividad y buscar otra. ¿A quién le vamos a negar la posibilidad de salir de la pobreza como ha salido tanta gente de la pobreza en el Perú, en América Latina y en el resto del mundo? Y por último, ¿a quién le vamos a encargar tomar todas estas decisiones? Me parece obvio que los partidarios de este movimiento están pensando en alguna autoridad central que sabe lo que realmente es importante para la humanidad, tomando estas decisiones, no producto de una elección, de una discusión democrática, sino de un poder centralizado. Para evadir estas preguntas, el movimiento anticrecimiento dice, no queremos reducir la producción, solo queremos reducir la producción que es ecológicamente dañina. Solo queremos reducir la que es socialmente menos necesaria. Pero ahí está todo. O las cosas que se producen, todas las cosas que se producen en el mundo y que se venden en el mercado, tengan o no tengan daños ambientales colaterales, todas son socialmente necesarias. Alguien en la sociedad satisface alguna necesidad con ellas. Aun si fuera cierto que solamente queremos reducir la producción ecológicamente dañina y la que es socialmente menos necesaria, aún así esas actividades generan ingresos, generan empleo y generan bienestar para mucha gente. Y por último, algo que es paradójico, irónico de este movimiento: si de verdad hay límites al crecimiento, porque es un planeta finito, ¿por qué parar el crecimiento antes de alcanzar ese límite? ¿Por qué privar a parte de la humanidad de los beneficios del crecimiento mientras dure? Ya veremos en su momento que no hay tales límites, que esos límites, a medida que la economía mundial crecía, esos límites se iban empujando cada vez más y más hacia el futuro. En la práctica, no hay límites al crecimiento. Pero bueno, este movimiento es extremo y es fácil de desbaratarlo a nivel intelectual, quizás no tanto a nivel político. Pero en el terreno intelectual ha surgido una suerte de tercera vía. Algunos autores que hablan de un nuevo crecimiento. Dicen, sí, el crecimiento tiene costos, pero tampoco podemos ignorar los costos del crecimiento. Tampoco podemos ignorar que hay daño ambiental, que hay desigualdad, que hay un descalabro en las comunidades. Entonces dicen, necesitamos un nuevo tipo de crecimiento para preservar y expandir los beneficios del crecimiento, pero a la vez mitigar o eliminar sus costos. Y estas terceras vías, siempre sospechosas, recurren a argumentos retóricos como que el valor de mercado no necesariamente está alineado con el valor social de las cosas, que queremos una sociedad de ciudadanos, no un mercado de consumidores, como si los consumidores no fueran ciudadanos o los ciudadanos no fueran consumidores. Y volviendo al punto anterior, ¿qué si no es el valor de mercado, si no es un valor social? ¿O hay alguna mejor manera de determinar el valor social de algún producto? El mercado es una especie de consulta permanente entre los consumidores y los productores. ¿Cuánto valoramos un producto? Podemos responder en una encuesta, pero como decía el gran economista Ronald Coase, la única prueba real es cuánto estás dispuesto a pagar en el momento en que tienes que pagar. Ese es el precio de mercado, que por otro lado nos dice qué precio
tienen que ofrecer los consumidores para que haya alguien dispuesto a producir, dispuesto a dedicar los recursos necesarios a la producción de esos bienes. Ese balance, esta interacción de oferta y demanda es el mejor mecanismo que conocemos para establecer el valor social, si quieren ustedes llamarlo así, de las cosas. Bueno, más allá de los argumentos retóricos, esta idea del nuevo crecimiento es un nuevo crecimiento basado en un cambio tecnológico dirigido. Adivinen ustedes, ¿dirigido por quién? Por el Estado. Pues esta tercera vía está muy pegada a la segunda. ¿Cómo podría dirigir el Estado este cambio tecnológico, este nuevo crecimiento? Con incentivos económicos. La vieja fórmula, impuestos y subsidios para cosas como las energías renovables, una automatización que sea complementaria al empleo en lugar de reemplazar al empleo, y con algo que llaman, ¿no?, apoyando las ventajas comparativas dinámicas. No somos enemigos del libre comercio, pero queremos regularlo, queremos ponerle impuestos, subsidios, porque estamos pensando en ventajas comparativas, no de hoy, sino del futuro, que nadie sabe lo que serán. Bueno, ya para terminar, este movimiento, en suma, repite los viejos errores del pasado. ¿Cómo sabemos que los impuestos y subsidios que vamos a poner para ese cambio tecnológico dirigido son los correctos en sus propios términos, que van a producir el resultado esperado? ¿Cómo evitamos que el valor social determinado de alguna manera que no sea en un proceso de mercado responda a intereses subalternos y no a los intereses de los consumidores? ¿Cómo distinguimos una ventaja comparativa dinámica, el apoyo a las industrias del futuro? ¿Cómo distinguimos eso de los beneficios mercantilistas? Mi propósito en hablar de estos temas es que creo yo que se van a enfrentar a estas discusiones en algún momento del liberalismo, del crecimiento, que lleva a los costos del crecimiento, que hay que tener un nuevo tipo de crecimiento que se aparte de los dictados del mercado. Tengan presente que la historia está de nuestro lado, no de ellos. La evidencia está de nuestro lado, no del de ellos. Que su argumento está basado en falacias, no está basado en evidencia, y sus propuestas repiten los errores que llevaron al fracaso al Perú, América Latina y a tantos otros países. Gracias. ¿Preguntas? Muy buenas noches, me presento, yo soy José Sánchez. Tenía alguna pregunta acerca del cuadro del PBI, del crecimiento porcentual por años, según regiones. Sí, ese. Quería saber si se estaba tomando en cuenta la minería. Porque, por ejemplo, el crecimiento económico por habitante, por ejemplo, en la zona de Apurímac tiene un problema. ¿Cuál? En el 2016, más o menos el PBI per cápita se cuadruplica, se quintuplica. ¿Por qué? Porque justamente en ese año apareció la minería Las Bambas, la cual por mucho incrementó el PBI. Y al dividirlo entre la población que está en Apurímac,
el problema fue que la población de Apurímac no creció tanto como creció el PBI durante ese año, en el 2016. Entonces, así muchas regiones también experimentaron eso. Entonces, quisiera saber si se toma en cuenta eso y, por ejemplo, cuál es la fuente de ese crecimiento, de esa tabla. Gracias, José. Sí, está en las cifras. Evidentemente, Apurímac es la primera barra, la más alta, y tiene ese efecto. Pero la minería, como las demás actividades, son creación de riqueza. Evidentemente, en esa producción, en esa creación de riqueza, está la empresa que hizo la inversión y que tiene una rentabilidad. Gran parte de ese crecimiento es un ingreso de la empresa. Pero también esto se disemina por la población, ¿no? Porque eso arrastra a otras actividades y más allá de estos casos puntuales, fíjate, en lugares donde la economía ha estado tan atrasada, es natural que el primer proyecto en aparecer va a tener un impacto muy grande. Pero después de esa inversión minera, te aseguro que la segunda inversión minera ya no se va a ver, ¿no?, tan determinante como la primera. Pero en general lo que ha estado pasando en la mayor parte del país es que todas las actividades económicas han estado creciendo. En esos 25 años, la minería, sí, pero también la agricultura. No solamente la agricultura de la costa, también la de la sierra. No solamente la agroindustria, sino también la agricultura tradicional y los servicios y la industria, todas las actividades. O sea, es verdad que en ese caso puntual hay ese efecto, pero esa no es toda la historia. Sí, había otra por acá primero. Ok, bueno, ante todo, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Me gustaría conocer si usted comparte un punto de vista, una solución hacia ese problema de recursos finitos como tal. Yo le he leído un poco sobre Julian Simon, el cual comparte una teoría de que esta falacia malthusiana parte de que no cuenta con que tenemos un recurso infinito, que es la capacidad humana, la capacidad de imaginar, de crear y de poder solucionar y superar los problemas a través de la propia innovación. Me gustaría saber si usted considera que es la solución o si hay aún más. Sí comparto esa idea, pero no dejo de compartir la de Simon. La idea de la innovación, ¿no?, es la de Paul Romer, el ganador del premio Nobel, y que la creación de ideas es prácticamente infinita. Pero los recursos también son finitos, claro, en un sentido físico, material, son finitos. Hay una cantidad de cobre y de oro debajo de la tierra y eso es. Pero en un sentido económico están lejos de ser finitos. La humanidad viene explotando minas hace decenas de miles de años y no se han acabado y siempre se encuentran nuevas fuentes. Y es más, la tecnología evoluciona y muchas fuentes que antes no eran accesibles comercialmente ahora lo son. Entonces creo que hablar de recursos finitos es poner la discusión en términos que no son los apropiados. Lo apropiado es qué podemos aprovechar económicamente, y en ese sentido estamos muy lejos de haber extraído todo el cobre, todo el oro, todo el petróleo que hay debajo de la superficie. Gracias. Bien, doctor, indíqueme acá adelante. Bueno, primero, muchas gracias por su intervención, sobre todo por señalar públicamente los errores de crecimientos. De hecho, lo valoro muchísimo como exalumna de Salamanca,
que tuve que ver cuando primero me gustó esto en la universidad, fue realmente algo desestimado. Pero mi pregunta iba sobre el tema que usted mencionó brevemente del sistema privado de pensiones en el Perú, ya que aquí varios somos peruanos y conocemos una discusión que también se tiene en Chile o en otros países de la región. Y así nos podría comentar un poco más sobre ello, porque primero, yo en parte tengo mis dudas, porque si bien es un sistema mejor que un sistema de reparto, obviamente, pero también tiene una serie de limitaciones legales sobre invertir en Perú versus en el extranjero, y personalmente pienso que obviamente invertir fuera la totalidad sería mucho más rentable. Entonces quizá para los jóvenes, ¿qué recomendación sobre ello nos podría dar, o como ciudadanos en general, ¿no?, sobre esta discusión? Muchas gracias. Sí, es verdad, gracias a ti. Es verdad que invertir más afuera sería más rentable, pero permíteme dar un paso atrás, porque este es un punto álgido para los liberales. Obviamente, entre un sistema público y un sistema privado, prefiero un sistema privado, pero siempre la discusión entre los liberales es: ¿y por qué tiene que ser obligatorio? Yo tengo, en primer lugar, yo no comparto estas ideas tipo behavioral economics, que creo que es, ¿no?, lo más anticientífico que hay, ¿no? Y como he dicho en algunos artículos, es la brigada de rescate del intervencionismo. Esta idea de que la gente tiene sesgos hacia el presente y no va a ahorrar puede ser cierta, pero conozco mucha gente que tiene sesgos hacia el futuro también. Y me parece que está documentado en el trabajo de otro premio Nobel, por ejemplo, Franco Modigliani, que la gente ahorra para el futuro, que el nivel de riqueza de los países tiene que ver con la estructura de edades en una sociedad y con el nivel de ingresos. Yo creo que la gente sí ahorra, sí piensa en el futuro, compra un terreno, educa a los hijos, en fin, de repente no ahorra en el sistema financiero, no ahorra como este debate de las pensiones quisiera que ahorre, pero sí ahorra para el futuro. Mi argumento a favor del sistema privado es pragmático, en dos sentidos. En primer lugar, porque creo que va a ser muy difícil que un país pueda mantenerse mucho tiempo sin un sistema de pensiones de cualquier naturaleza. Y antes de que nos empujen a todos al sistema público, prefiero que haya uno privado. Mi segundo argumento pragmático es que, si bien la gente ahorra, creo yo que en general la gente piensa en el futuro, hay una serie de cosas que pueden suceder en el camino que pueden descarrilar los planes. No somos omniscientes, no somos todos, no tenemos todos la habilidad para la inversión, entonces sí puede ayudar, ¿no?, una cierta disciplina en el ahorro y un manejo profesional de la inversión. Ahora podemos discutir cuál es la mejor manera de lograrlo, es una discusión válida, pero ya no me quiero extender porque había otra pregunta por acá desde el principio. De nuevo, muchas gracias. De hecho, he sido lectora a sus columnas y me sirvió bastante en el trabajo para hablar un poco de la reforma económica, que es prácticamente lo que está comentado en la cuestión. Y ahora, atrayendo un poco al caso peruano, creería que sí, evidentemente, las cifras y los números no mienten. La historia está de nuestro lado. Sin embargo, creería que, por así decirlo, me contento que existe gran parte de las inexistencias de reformas institucionales que han habido. Por ejemplo, la reforma de descentralización que se intentó hacer en la época de Toledo fue sumamente incompleta, y me gustaría saber un poco si usted considera que es un análisis por el cual los liberales deberíamos de inclinar la balanza discursiva, para un poco la descentralización más que al crecimiento. Gracias. Yo creo que la descentralización ha sido un gran fiasco, un fracaso total. Y yo recuerdo hace 20, 25 años, cuando era
el tema de debate en el país, y todos los sabios oficiales del Perú estaban a favor de la descentralización, las regiones y las macroregiones. Y bueno, finalmente se hizo. Confieso que yo tenía un poco de esperanza de que habiendo 24 departamentos y habiéndose decantado el proceso por convertir cada departamento en una región contra lo que algunos esperaban, pensaba que iba a haber cierta competencia entre 24 regiones y que si uno lo hacía bien, otros lo iban a imitar. Y en realidad sucedió todo al revés. Ha sido, creo, más bien una espiral hacia el otro lado. Todo lo que se hacía mal en una región fue copiado en otras. Eso en parte porque las regiones adquirieron autoridad sin responsabilidad, o mejor dicho, presupuesto sin responsabilidad. Gastan, pero no tienen obligación de recaudar impuestos. Pueden tratar de satisfacer de manera populista a sus poblaciones, pero no tienen que decirle, oye, vas a tener que pagar por esto. Creo que es muy difícil dar marcha atrás, no sé cuál sería, pero me parece que es un tema en el que deberíamos, ¿no?, estar pensando, es un tema en el que vale la pena que algunos de nosotros liberales pensemos en cómo darle la vuelta. Creo que sería la última. Tenemos tiempo para una última. Tratando hace rato la mano. Bueno, de todo, muchas gracias por brindarme la palabra. Yo quiero saber, planteando la pregunta, la destrucción del medio ambiente es un hecho. Cuando tú vas a las zonas mineras y logras apreciar lo que sucede en esas zonas, obviamente te das cuenta de que hay un daño medioambiental. La cuestión aquí es de que el crecimiento económico vale mucho más, pero ¿qué sucede con estas zonas? ¿Qué pasa en un contexto en donde, digamos, desregularizamos la minería totalmente? Cualquier persona que tenga el capital para minar, que lo haga, sin necesidad de pedirle permiso al Estado. Obviamente esto va a traer una consecuencia económica muy grande, así como un crecimiento económico mucho más grande. Una destrucción ambiental también muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué solución tiene a eso? Bueno, yo primero que nada cuestiono la palabra destrucción. Una cosa es un efecto, una cosa es un daño, podríamos decir, pero destrucción del medio ambiente, ¿dónde? No sé si eso está debidamente documentado. Creo que, de cualquier manera, la minería privada es mucho más cuidadosa con el medio ambiente, quizás más de lo que quisiera, porque mucho es impuesto y no por una necesidad real que ellos observan. No estoy diciendo que cualquiera pueda ir a levantar un cerro, ¿no?, o sacar una laguna sin pedir permiso a nadie, pero tampoco creo que debemos aceptar sin más términos como destrucción del medio ambiente, porque realmente, que yo sepa, no hay evidencia contundente de un daño generalizado, y ese daño localizado habría que ver, que seguramente existe, habría que ver hasta dónde alcanza y se ramifica. Y una cosa anecdótica, pero que no me parece sin importancia. Antes de la pandemia, escuchaba a mucha gente hablar de la contaminación en Lima, que uno se paraba en la playa y no se veía más allá de unas cuadras. Bueno, bastaron 3 o 4 semanas de cuarentena
para que el cielo de Lima se despejara y se pudiera ver hasta los cerros. Es una anécdota, sí. Otra anécdota. Londres era famoso hace 50 años por su smog, ¿no? Smoke fog, las emisiones de las fábricas que quedaban atrapadas y que generaban esta neblina tóxica de Londres. Hoy Londres ya no es así. Claro, hubo una serie de regulaciones, pero el hecho es que el daño no era permanente. Mi anécdota de Lima y mi anécdota de Londres lo que dicen es que el daño no era permanente y muchas veces damos por sentado que esa destrucción, pues hay una destrucción porque creemos que hay un daño y que no hay manera de remediarlo y no va a desaparecer nunca. Ya no tenemos tiempo para más. Afuera, en otro momento, encantado de contestar cualquier otra pregunta. Gracias.